¿Cómo están, mis estimados estudiantes? Nuevamente reitero mis saludos. Muy buenas noches. Bienvenidos a la última clase ya de lo que va a la unidad número 3 en el área de matemáticas. De aquí únicamente nos hace falta una unidad para estar adentrándonos dentro de lo que es el proceso de titulación. ¿Ya? Vamos a ver ahora el tema que corresponde de acuerdo al contenido y al módulo que ustedes tienen en la plataforma. Quienes dan seguimiento se pueden dar cuenta de que el tema que sigue ahora tiene que ver o se relaciona con las combinaciones y las permutaciones. Mi estimada Carolina, ¿sí me escucha de manera clara? Ayúdeme, Sí, por favor. Licen, Listo. correcto. Muchísimas gracias. Ya, vamos a poner atención entonces, porque como ustedes saben, una parte lo hacemos todos. Vamos resolviendo los ejercicios, viendo un poquito de teoría y llegar a las preguntas de la clase en vivo también depende de ustedes, cómo nos vayamos organizando, ¿ya? Entonces vamos a aprovechar estos minutos que tenemos ahora y vamos a empezar. Vamos a empezar con la parte teórica acerca de lo que son las combinaciones y las permutaciones. ¿Qué nos dice que son las permutaciones y combinaciones, mi estimada Carolina? Usted mismo ayúdeme con la lectura, por favor. Combinaciones y permutaciones. Las permutaciones y las combinaciones son maneras de representar grupos de objetos al seleccionarlos de un conjunto y formar subconjuntos. Con las permutaciones y las combinaciones podemos organizar ciertos grupos de datos. Miraremos una introducción a las permutaciones y las combinaciones y aprenderemos a usar sus fórmulas. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos dice entonces en cuanto a las combinaciones y permutaciones? Ambas tienen similitud. ¿Similitud en qué sentido? Que nos sirven a nosotros a través de las fórmulas para organizar o reorganizar ciertos datos. Pero la diferencia entre estas dos está que la una en la combinación, por ejemplo, no va a importar el orden con el que nosotros organicemos los datos o con los cuales tomemos nosotros los datos, mientras que en las permutaciones el orden sí va a importar. Sí tenemos que tener en cuenta el orden a la hora de reorganizar un grupo de datos. ¿Cuál es la diferencia? Nos dice, normalmente vamos a usar la palabra combinación. Por lo general, se usa la palabra combinación sin pensar en si existe o no, o si se tiene que tener el orden respectivo. Por ejemplo, ¿qué me dice en el ejemplo, mi estimada? A ver, vamos, Fabiola. Fabiola Zacoto, ¿qué me dice en el ejemplo? Buenas noches, Licen. Hola, ¿Le Fabiola. leo, disculpe, Licen? Sí, Ya. ¿Qué diferencia hay? Normalmente usamos la palabra combinación descuidadamente sin pensar en si es el orden de las cosas, es importante en otras palabras. A ver, mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y bananas. No importa en qué orden pusimos las frutas, podrían ser bananas, uvas y manzanas, o uvas, manzanas y bananas. Es la misma ensalada. La combinación de la cerradura es 472. Ahora sí importa el orden. 724 no funcionaría ni 247. Tiene que ser exactamente 472. Así que en matemáticas usamos el lenguaje más preciso. Si el orden no importa, es una combinación. Si el orden sí importa, es una permutación. perfecto, mi estimada Fabiola. Muchas gracias. Exactamente, así, ¿no es cierto? Entonces, ahora hemos llegado a la conclusión de que cuando hablamos de datos en los cuales no importa o no tiene gran relevancia el orden, estamos hablando de una combinación, mientras que en los datos en los cuales sí tiene importancia el orden, es una permutación.
En el segundo ejemplo, la combinación de la cerradura, por supuesto que es permutación, ¿no es cierto? Porque no hay manera de que funcione si ingresamos otro código. ¿En qué más estamos hablando de una permutación? Por ejemplo, las claves de acceso que nosotros tenemos, ya sea en la banca móvil, cualquier clave de acceso que nosotros tengamos va a ser una permutación, porque ahí sí importa el orden, tiene que ser exactamente igual, ¿no es cierto? Mientras que en el primer ejemplo me habla de las ensaladas de frutas o de los ingredientes para cualquier tipo de situación. Ahí no va a importar el orden, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre combinación y permutación. Y más adelante vamos a ver cómo cada una de ellas tiene una fórmula para resolverse. También necesitamos saber lo que significa factorial. Nos dice que el factorial de un número es en sí la multiplicación consecutiva que empieza en el número dado hasta el número 1. Por ejemplo, a mí me dicen, hálleme o encuentre el 7 factorial, el 5 factorial. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué significa este símbolo matemático que vemos aquí? Factorial, ¿no es cierto? Y cuando nos dicen un número factorial, vamos a multiplicar el número que nos están dando hasta la unidad. Es decir, que si me dicen o me piden 5 factorial, va a ser 5 por 4, por 3, por 2 y por 1 factorial. Si me dicen 7 factorial, va a ser 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y así, de manera descendente, desde el número hacia la unidad. De igual manera, si me dicen 10, si me dicen 20, 30, 40, etcétera, ¿ya? Cualquier número, n número, esa es la forma de representar cuando me hablan de factorial. Factorial es ese símbolo como de admiración, pero es un símbolo matemático que se llama factorial. ¿Listo? Aquí tenemos las distintas fórmulas, tanto para la combinación como para la permutación. La fórmula de la combinación es la siguiente. Subíndice n, combinación, subíndice r, es igual a n. ¿Qué es n? En sí es el número total de elementos, ¿ya? Dividido para n menos r factorial. N es el número total de elementos y R es los elementos por grupo, es decir, los elementos que se piden agrupar o los elementos que se piden seleccionar. ¿Listo? N menos R factorial que multiplica a R factorial. Es decir, para nosotros poder identificar o resolver este tipo tanto de combinaciones y permutaciones, los únicos datos que debemos conocer previamente es N y R, ¿ya? Porque es con lo que vamos a ir trabajando, tanto en el uno como en el otro. Vimos la fórmula de la combinación, ¿cierto? Ahora vamos a ver la fórmula de la permutación. Y la fórmula de la permutación es la siguiente. Subíndice n, permutación subíndice r, es igual a n factorial, se dan cuenta que es muy parecido, dividido para n menos r factorial. ¿Cuál es la única diferencia entre estos dos? Bueno, en sí, la denotación, ¿no es cierto? La denotación se denota con P y la combinación con C. De ahí, la única diferencia entre estas dos fórmulas es R. ¿Ya? En la combinación tenemos R factorial también, mientras que en la permutación no tenemos S factorial. Listo, ¿está entendido en cuanto a la fórmula? Después solo tenemos que identificar e ir reemplazando. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos combinaciones y permutaciones. Combinación se llama combinación a todo arreglo en el que no importa el orden, ¿cierto? Aquí tenemos la fórmula para resolver las combinaciones. Aquí nos dice cuántos grupos de letras de 3 elementos pueden formarse sin repetir las letras, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que, primerito, que es una combinación, ¿ya? Nos pide el grupo de letras de 3 elementos. La única condición es que no se pueden repetir. Entonces vamos a usar la fórmula de la combinación y es precisamente esta formulita de aquí. N, ¿cuál es el valor de N?
N, ¿qué me decía que era? El número total de elementos. ¿Cuántos elementos tengo en total yo en el conjunto? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, mi N es 4. Sigo con la C, que es la letra con cual se denota la combinación. Y R. R es en cuántos conjuntos puede formarse. Y aquí me está pidiendo cuántos grupos de letras de 3 elementos. ¿Cuántos grupos de letras de 3 elementos? ¿Ya? Por lo tanto, acá vamos a ubicar el número 3, donde corresponde, ¿de acuerdo aquí? A la fórmula de la combinación. Es igual a ¿qué? A n factorial. Y mi valor de n, ¿cuál es mi valor de n? 4, ¿no es cierto? Aquí ya hemos identificado mi valor de n es 4, dividido para n menos r factorial. Dentro del paréntesis, ¿qué tengo? N menos r. N4 menos r factorial, ¿ya? Que multiplica a r factorial. Y aquí está. Mi r factorial, mi valor de r es 3, por eso únicamente llevamos haciendo los reemplazos. Continuamos resolviendo. Entonces, denme un segundito, por favor. Y así se escucha, me dice. Muy bien. Entonces, aquí tenemos 4 factorial, ¿cierto? Dividido para 3. ¿Y qué resolvemos primerito? Lo que tenemos dentro del paréntesis. 4 menos 3 me queda 1 factorial. Bueno, 1 factorial me va a dar 1 mismo, ¿no es cierto? Porque si yo le voy a quitar el factorial para aplicar, lo que nos dice la teoría es únicamente el número hacia la unidad. Y como tenemos la unidad mismo, nos va a seguir quedando 1. ¿Ya? Por eso el 1 prácticamente solo se lo elimina. Y nos quedamos solo con ¿qué? Con R, que es 3 factorial. Ahora, en el numerador aquí que me quedó 4, ¿no es cierto? Entonces vamos, 4 por 3. Si ustedes se dan cuenta, aquí tranquilamente le vamos separando en más factoriales, que serían 3, 2 y 1 factorial. Pero en el denominador también le vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a ir 3, 2, 1 factorial. Igual se van a eliminar, ¿no es cierto? Porque podemos nosotros eliminar o suprimir tanto numerador como denominador cuando son exactamente iguales. ¿Ya? Por eso únicamente buscamos un factorial que podamos simplificar con el denominador. ¿Ya? Entonces, 3 factorial se va con 3 factorial. Y únicamente aquí me queda 4. ¿Ya? Entonces, podemos hacer 4 combinaciones sin que se pueda repetir las letras exactamente del mismo modo. Ya vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué nos dice? Encuentra el número de combinaciones si es que n es igual a 10 y r es igual a 3. Aquí ya les está dando el valor de n y el valor de r, ¿ya? Vamos a intentar hacer y me van enviando los ejercicios, la resolución y vamos desarrollando. Terminamos con combinaciones y vemos permutaciones. Necesito saber quiénes están haciendo, por favor, me levantan la manito. Muchas gracias. Aquí en este ejercicio solamente tenemos que reemplazar en la fórmula de combinaciones. Ya nos está diciendo que es un ejercicio de combinación. Cuénteme, Fabiola, ¿está desarrollando el ejercicio? Estoy como pensando, dicen, porque es que no lo entendí muy bien. Ya, vamos a hacer este más conmigo, ¿ok? Sí, Muchas porque gracias, no Fabiola. lo entendí.
Ya, aquí entonces, de entrada, ya sabemos que estamos hablando de combinaciones, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la fórmula a utilizar. ¿Ya? Entonces nos dice encuentra el número de combinaciones si es que n es igual a 10 y r es igual a 3. Ya tengo los datos de n y de r. Y únicamente tengo que reemplazar en esta pequeña fórmula de combinaciones. N factorial dividido para n menos r factorial por r factorial, ¿no es cierto? N, ¿qué valor me da en n? 10. Únicamente reemplazo. En vez de n pongo 10 factorial. Ahora, seguimos con la fórmula. Esta fórmula tenemos que aplicar, que es de combinación. La fórmula en el denominador me dice n menos r. Ya, en vez de n, ¿qué voy a poner? Los datos que ya obtuve en n. Ya me dieron los datos para n. Entonces tengo 10 menos 3, entre paréntesis, factorial. ¿Qué más me dice la fórmula? R factorial. Aquí tengo mi valor en r, que es 3 factorial. Hasta aquí está entendido, ¿cierto? Ya sí, ya más o menos, vamos cachando. Ya. Entonces, en el numerador que tengo 10 factorial y en el denominador tengo que primerito resolver esta pequeña resta de aquí. 10 menos 3, 7 factorial, 3 factorial, ¿cierto? Entonces, ahora en el numerador, ¿qué voy a hacer? Voy a descomponer en factores, voy a descomponer el factorial. Ya, voy a descomponer en factores. ¿Hasta qué valor? Hasta el 7. ¿Para qué? Para eliminar los dos 7 factorial que me quedan. Entonces, hago de la siguiente manera. En esta parte de acá, 10 por 9 por 8 por 7 factorial. ¿Ya? Y como en el denominador tengo 7 factorial, simplemente voy a simplificar. Se va el 7 con mi 7. Y ahora sí, en el numerador únicamente me queda este valor de acá. Y en el denominador, ¿qué me quedó? 3 factorial. ¿Y qué me indica ese 3 factorial? Que voy a descomponer del 3 hasta la unidad. Entonces digo 3 por 2 y por 1. ¿Listo? Entonces en el numerador, como ya se fue el 7 factorial, con este 7 me queda 10 por 9 y por 8. Y en el denominador me queda 3 por 2 y por 1. ¿Por qué me queda 3 por 2 y por 1? Porque recuerden, aquí me quedó este 3 factorial que es de ¿qué? De R, ¿no es cierto? Entonces este 3 quedó intacto, quedó 3 factorial. Esto me indica que voy a descomponer en factores. ¿Listo? ¿Qué significa descomponer en factores? El número dado hasta la unidad. Por eso 3 por 2 y por 1 son los valores que toma el denominador. Entonces continuamos 10 por 9, 90. 90 por 8 son 720. ¿Ya? Y en el denominador también vamos a hacer las multiplicaciones que corresponden. 3 por 2, 6. Y 6 por 1, 6. Entonces, 720 dividido para 6 me da igual a 120. ¿Listo? Y eso es todo por mí en cuanto a las combinaciones en este ejercicio. Vamos en el ejercicio de acá y vamos a trabajar con ¿qué? Con estos datos. Tanto para N, 12 y para R, 4. Entonces, ¿qué datos son necesarios o indispensables para resolver estos ejercicios? Los datos en N y los datos en R. ¿Ya? Entonces, con estos dos datos, como ya tenemos, únicamente vamos a reemplazar en la fórmula de la combinación. Este ejercicio sí intenten hacerlo ustedes mismos y luego, una vez que lo hagan, se van a ir dando cuenta de pronto en donde a lo mejor no queda algo entendido para explicarles, ¿ya? Tienen la fórmula, tienen los datos de N, tienen el dato para N y para R. Únicamente reemplacen, por favor, basándose en los criterios que ya se dio anteriormente.
Si desean que retroceda al ejercicio anterior, una vez que ya hayan copiado este, me avisan y yo retrocedo para que puedan guiarse. A ver, a los estudiantes que me vayan participando hoy, yo les voy a dar un punto extra, ¿ya? En la actividad más bajita que tengan en esta unidad número 3. Ya tenemos dos temas que revisar ahora. Estamos recién en combinaciones. Les reviso las respuestas a través del chat. Dice, la respuesta la enviamos al chat. ¿Sí? Ya, Si me pueden enviar en foto, muchísimo mejor, ¿ya? ya le hice. A ver, más o menos, creo que no sé.
A ver, Alicia, vamos revisando. A ver, Alicia, verá. Aquí usted está muy, muy bien hasta el casi penúltimo paso, porque me dice en el numerador 12 factorial, ¿ya? Está perfecto hasta ahí, pero en el siguiente paso usted de una le baja 10. ¿Por qué? Se tenía que empezar desde 12. Iba 12, 11, 10, 9. Dependiendo del número que me den factorial, le vamos bajando. Me parece que usted se basó en el ejercicio anterior y copió la última parte del ejercicio anterior. Sí, Lisa, pero ahorita ya le estoy volviendo a hacer, ya le estoy... O sea, después de que le mandé, volví a ver el ejercicio y me di cuenta que estaba desde el 10. Ok, Perdón. Ya le estoy volviendo a hacer, Liz. ya. Sí, Fabiola. A ver, imagino que sí, Fabiola, es usted. Perfecto. Únicamente, ¿qué falta ahí? La última partecita, que es dividir. ¿Ya? Ahí. Sí, Ese esos dos valor divido. dividido para 24, ajá, ese valor dividido para 24, pero está muy bien. Gracias, Ya, Fabiola y Alicia. Ahí me envían gracias. nomás, Alicia, el ejercicio. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, finalmente, tenemos lo que son las permutaciones, los cuales vamos a representar con esta fórmula como ya lo habíamos visto antes. Nos dice, encuentra el número de permutaciones cuando n equivale a 10 y r equivale a 3. Entonces seguimos exactamente los mismos pasos con la única diferencia de que ya no vamos a tener r factorial, sino únicamente n menos r factorial. ¿Listo? Esa es la única diferencia, como ya les expliqué también anteriormente. Entonces, si seguimos todos estos pasos, n factorial dividido para n menos r es 10 menos 3 factorial. Y aquí nos queda que 10 factorial dividido para 7 factorial. Llegamos hasta el 7 factorial acá para simplificar con el 7 factorial. Entonces nos queda finalmente una respuesta de 720. A ver, terminamos la clase y les doy 20 minutos, ¿ya? Para los estudiantes que se conectaron a la clase en vivo. 20 minutos y me van a resolver. Hagan captura, por favor, de este ejercicio. Son 3 ejercicios súper sencillos. Inclusive aquí mismo ya les dice si son permutaciones o combinaciones. Hagan captura y van a elegir la respuesta correcta. En una hojita, cualquier hojita que ustedes tengan, resuelvan y me envían la foto de la resolución, ¿ya? Y les voy a dar un punto extra también por estos 3 ejercicios. En la nota más baja que tengan en la unidad número 3. Pero no se te queda nada. A ver, aquí tenemos el 1. Vayan haciendo capturas y guardando las fotos. Aquí tenemos el 2. ¿Ya? Y aquí tenemos el tercer ejercicio. Son 3, únicamente tienen que reemplazar en la fórmula, seguir las indicaciones y elegir la respuesta correcta. Muy bien, entonces, ¿ya hicieron la captura? En este momento voy a dejar de compartir, ¿ya? Ya le hice. Perfecto, nos vamos a ir entonces ahora a la plataforma.
Miren, aquí pueden revisar, no sé si de pronto ya lo han hecho, pero algunos todavía me preguntan acerca de los horarios. Aquí están los horarios de clases. Ustedes pueden revisar y seleccionar por profesor, eh, por día. Si ven este icono de acá, les permite el acceso, ¿ya? A un asesor, a los pagos. Aquí se encuentran las calificaciones. Miren. Aquí están pagos, calificaciones, documentación. Tienen que introducir el número de cédula y ya les va a aparecer las calificaciones. Esto solo por acotar. Ya, ahora vamos a ir a las preguntas de la clase en vivo. A ver, ¿qué nos dice la primera pregunta? Fabiola, usted mismo. Muchas gracias. Para resolver ejercicios de combinaciones se debe tener en cuenta el orden. ¿Qué será, Creo que es verdadero o falso? falso, porque decía que no es, o sí, creo que es falso, no sé. Sí, perfecto, es falso. En las combinaciones no hace falta tener en cuenta el orden. Esa era la diferencia entre estos dos. En las combinaciones no hacía falta tener en cuenta el orden. La segunda me dice, para resolver ejercicios de permutaciones, ¿no se debe tener en cuenta el orden? Esa viene a ser también falso, dicen. También falso, ¿no es cierto? Muy bien. Y ya, esto es todo, mis queridos estudiantes. Pueden ir a la plataforma y resolver las dos preguntitas que tienen como test. Ahora voy a dejar de compartir y me gustaría saber si tienen alguna inquietud general, alguna duda. Como yo soy su tutora en este periodo, me gustaría estar respondiendo cualquier duda que tengan. Tenemos 3 minutitos todavía. De pronto alguien tiene alguna inquietud, les escucho. Profe, ¿qué pasó con las otras dos profesoras? Pero algo de alguna inquietud que tenga que ver con su proceso académico. Sí les expliqué, las dos compañeras ya no están laborando aquí en la institución. ¿Se te fueron Esperemos a que otra parte? vuelvan. Desconozco, solo sé que ya no están aquí por motivos personales. Eso, Moisés, pero ya llegaron los reemplazos. Nadie, ¿cómo usted no va a saber si en el juego de bingo hasta usted aparecía? Pero Claro, pero para ese entonces ellas ya no estaban. A ver, mis estimados estudiantes, ¿alguien más que tenga alguna preguntita del tema de su proceso de académico? Dicen Una una pregunta, pregunta. ¿entre los ejercicios lo hacemos a mano o son nomás la respuesta? A mano. Necesito la foto del proceso. Al Porque no me proceso, porque gustaría, sí, porque no quiero que se pasen las respuestas. Yo les reconozco las letras. Ya, Carolina, tiene la palabra, dígame, mi estimada. Le hice una pregunta. Yo me estaban pidiendo el certificado de campo de acción. Fui a la institución que yo hice 2 veces ese campo de acción. ¿Cómo se llama? Pero no me dan respuesta, que no lo encuentran, que no lo encuentran, que no tienen ningún archivo. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Mi estimada, es que esa documentación sí necesariamente tiene que traerla de la institución donde usted estudió, porque pues si no, lo que le tocaría ahorita, que de hecho ya me toca la próxima semana, creo que me toca hacer el seguimiento de los estudios que les hace falta, porque ese es un prerequisito que tenemos que Yo sí presentar. le escribí al ingeniero Borja y me dijo que ellos van a hacer, pero no me dijo qué día se Sí, les aquí el quisiera colegio hacerlo. sí les da la apertura para
darles ese documento que les valide, pero todavía no entramos a ese proceso. Ya en estas semanitas, yo creo que no tardan más de esta semana que viene, ya les vamos a dar seguimiento, igual les vamos a ir notificando a quienes les hace falta. Ah, ya, Lisa. Sí, Dicen, ya tengo una pregunta. ya Dame. tenemos 40 segundos, dígame Lo rápido. que pasa es que en la institución que yo estaba, me dicen que no asaman las notas, solo me dan el certificado. Yo mandé por 2 veces las copias, porque a mí me dieron copias por 2 veces. Entonces yo una mandé en blanco y negro y la otra mandé a color. Pero me dice que no existan mis notas de Ya, quinto verá, curso. eso puntualmente sí con secretaría. Yo les voy a compartir en este momento el número de la secretaria, lo que es documentación, lo que son calificaciones o algo que ustedes les haga falta entregar para completar la carpeta, es con secretaría. Yo les voy a compartir el contacto de la secretaria en este momento, ¿ya? Para que le escriban Porfa. directamente a ella. Sí, eso, mis Ya, estimados